Mira, vamos a ver, esta ventana tiene la solución y esta ventana no. Fíjate, la humedad que tiene esta ventana y el agua. Y fíjate esta otra completamente seca. Completamente seca. Entonces vamos a ver a lo largo del video el proceso completo de cómo solucioné este problema de humedad. Primero vamos a analizar la problemática que existe en este tipo de cerramientos que son de aluminio. Como tiene muy buena transferencia térmica, todo el frío que tenemos afuera lo vamos a tener reflejado en el marco interior. Por lo tanto, cuando tengamos humedad ambiente y esa humedad choque contra el marco de la ventana interior, va a producir la condensación y por lo tanto la caída del agua. Entonces busqué en internet, vi varios videos relacionados con este tema y quería saber si existía la solución, y ninguno de los videos me dio la solución que yo buscaba. O sea, a partir de ahí empecé a investigar y digo, si tengo que evitar que exista ese choque térmico, lo que hay que hacer es subir la temperatura del marco interior o subir la temperatura del marco. Hay que calentarlo de alguna forma. Y ahí fue donde empecé a buscar a través de internet distintos componentes. Uno de ellos es la resistencia calefactora. Pero como son voluminosas, difícil de colocar en el marco de la ventana, seguí investigando hasta que llegué con este tipo de cable que se llama el cable calefactor, que se usa en las heladeras exhibidoras para evitar la condensación de la humedad y evitar el agua en el vidrio. Por lo tanto dije, bueno, voy a usar este tipo de cable que se llama el cable calefactor, también llamado cable caliente. Este es el tipo de cable que vamos a usar. Vamos a usarlo para ponerlo en todo el perímetro de la ventana. Ahora lo tenemos que pegar y esto va conectado a 220 voltios. Cada tramo de 1 metro consume 50 vatios. Este cable para todo el perímetro de la ventana es de 5 metros. Por lo tanto, el consumo total 250 vatios. Comparado, para que tengan una idea, una plancha te consume 1500 vatios. Una PC está entre 800, 900 vatios. Y te sirve para una ventana que tenga un perímetro, como en este caso, de 5 metros totales. Ahora vamos a ver con qué lo pegamos. Las características que tiene este cable es 50 vatios de consumo por metro, da una temperatura de 50 grados, y la tensión directa que vas a usar es de 220 voltios. Esas son las características principales. Después podés conseguir tramos de 2 metros, 3, 5, 7, hay hasta 12 metros. La potencia que va a consumir total es sumar la cantidad de metros con la cantidad de potencia que consume cada metro. Abajo en la descripción yo te voy a dejar el link de donde lo podés conseguir. Podés comprar solo el cable o podés comprar el kit completo, que es directamente conectarlo a la ventana y enchufarlo. Para colocar el cable de aluminio en la ventana, en todo el perímetro de la ventana, yo voy a usar esta cinta de aluminio que se usa para refrigeración, pero que soporta altas temperaturas. Por lo tanto voy a usar esta porque es muy símil aluminio. Es aluminio en realidad y es exactamente igual al color del marco de la ventana. Esta es la cinta de aluminio. Yo acá pegué ya un poquito sin el cable por debajo, pero fíjate vos que es similar al marco de aluminio que tiene la ventana. Es bastante resistente, bueno, porque es aluminio y tiene pegamento por debajo, y vamos a ir colocando todo por el centro de la cinta el cable. Así es como tiene que ir quedando. El cable en el medio y presionado por los dos costados. Y así seguimos hasta completar toda la ventana.
Una vez que lo colocaste y lo presentaste así, después le pasás con no con la uña, sino con la parte de encima de la uña, porque es la forma de aplastarlo y que quede bien pegado y adherido al aluminio. Una recomendación que tenés que tener es que no podés superponer los cables, cruzarlos uno por encima del otro, porque si no estaría concentrándose un punto de calor. Ahora 9 de la noche, 21 horas, esto está templado, está bárbaro, la ventana está completamente seca, fíjate, completamente seca. Esto está funcionando desde las 18 horas, o sea que hace 3 horas que está funcionando y ya estoy viendo el resultado de que no tengo absolutamente nada de humedad. Esto lo voy a dejar encendido hasta mañana a la mañana temprano. Y ahora vamos a ver la otra ventana que está acá al lado, fíjate. Esta ventana, no sé si se alcanza a ver la humedad que tiene, pero ya tiene humedad. ¿Ves? Mirá. Ya tiene humedad. Mañana por la mañana seguramente esto esté lleno de agua. Así que el producto funciona realmente bien y yo te digo que da el resultado esperado. Así que si lo vas a hacer, tenés pensado hacerlo, hacelo, tenés plena confianza porque realmente funciona bien. Si tenés algún comentario, alguna consulta, la haces abajo y si lo hiciste o tenés pensado hacerlo, comentá, porque mucha gente toma decisión en función de los comentarios para que no tenga solamente la experiencia mía de que lo haya hecho yo, sino que lo haya hecho más gente. Sin más, yo ya te dejo sobre el final del video. Si te suscribís al canal, bienvenido. Y nos vamos a ver en un próximo video relacionado con este tema y con otros relacionados con proyectos útiles.